Hola, lo que vamos a ver en este auxiliar es lo que es teoría de portafolios, portafolios como tal. Entonces, ¿qué es un portafolio? Un portafolio es como un conjunto de activos financieros que cada uno tiene su peso correspondiente. ¿A qué me refiero con el peso? El peso es como el porcentaje del portafolio, por ejemplo. Si tengo un portafolio que tiene un portafolio que tiene un activo A y un activo B, este puede tener un 50% y este un 50%. O, no sé, por ejemplo, para un activo que este tenga un 70% y este acá tengo un 30% de eso. Entonces, eso se refiere con los pesos de cada activo. Y la lógica detrás de los portafolios es tener distintos activos con el fin de diversificar un riesgo asociado. ¿Qué es el riesgo? En este caso lo vamos a usar como la volatilidad, que es en el fondo qué tanto se mueve respecto a la media o como el precio normal. Eh, no sé, por ejemplo, si tengo un activo que ronda normalmente en los 30 pesos, la volatilidad va a ser cuánto se mueve para arriba y para abajo en un periodo de tiempo. Dicho eso, em, vamos a tener lo que es un portafolio eficiente. Entonces, si es que nosotros tenemos una curva o un gráfico que va a ser en el eje Y, va a ser el retorno esperado, y en el eje X vamos a tener la volatilidad, que va a estar representada por un sigma, que es la desviación estándar. Em, si nosotros, bueno, esta curva acá, nosotros vemos los, todos los activos que son eficientes o que son partes de un portafolio eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que para cierto riesgo asociado, no sé, por ejemplo, para un 8% de volatilidad, vamos a tener el máximo riesgo asociado, o sea, perdón, el máximo retorno asociado que va a ser en este caso, un 1,7%. Entonces, como vemos, en la segunda imagen acá abajo, en esta de acá, vamos a tener que por, la frontera eficiente va a partir desde el punto más a la izquierda del gráfico, que va a ser este de acá, va a ser este de acá, hacia arriba. En el fondo, toda esta curva de acá. Ahí. Entonces, ¿por qué eso y no lo de abajo? Porque si es que nosotros nos fijamos una volatilidad, como dije antes, por ejemplo, acá, un 7%, vamos a tener dos riesgos, o sea, dos retornos en este caso, que va a ser el retorno de aquí y el retorno de acá. Entonces en este vamos a tener cerca de un 0,6 y en este de acá vamos a tener cerca de un 1,8%. Entonces la frontera eficiente eh, siempre es para cierta volatilidad hay un máximo de retorno asociado. Y esto se basa en la lógica de que a mayor riesgo en el fondo, a mayor riesgo, mayor es el retorno que uno espera como inversionista. Dicho eso, bueno, esto ya es más no sé, como convenciones, o no sé, que en el fondo todos los pesos tienen que ser igual a uno, claramente, porque si es que tengo un portafolio donde un activo vale 70%, el otro sí o sí tiene que valer 30%, y ese conjunto tiene que valer eh, un 100% o uno. Después, para calcular un retorno esperado en un portafolio, tenemos que ponderar los pesos de cada activo en el portafolio eh, por respectivo retorno. Y luego, para calcular la varianza o la desviación estándar, que va a ser el riesgo asociado a un portafolio, vamos a usar esta fórmula de acá, que va a ser una ponderación estos son vectores y matrices. Normalmente vamos a usar solamente para dos activos, que va a ser esta fórmula de acá. que- sí, bueno, eso. Después vamos a ver dos conceptos importantes, que uno es el Capital Market Line, que es el CML, y el KPM. Y esto nace de la lógica de que yo puedo construir un portafolio
en base a, en el fondo, un activo libre de riesgo, que va a ser mi IRF, y un activo o un portafolio I cualquiera. Un portafolio I cualquiera, y que nosotros si queramos calcular, por ejemplo, el retorno esperado de este portafolio, vamos a tener eh, el peso que nosotros le vamos a dar a nuestro activo, a nuestro portafolio I, por el retorno, más eh, uno menos W, que va a ser el peso que nosotros le vamos a dar al activo libre de riesgo, por su retorno asociado. Que esto nace de la lógica o de la fórmula, eh, de esta fórmula acá, en el fondo, está acá, para calcular el retorno de un portafolio. Entonces, nosotros vamos a tener dos activos, el activo libre de riesgo y un portafolio X y cualquiera. Entonces, em, ¿cómo se construye esta Capital Market Line o el KPM, que son curvas en el gráfico retorno-volatilidad? Primero, después, o sea, primero vamos a calcular los pesos respectivos de cada activo en el fondo, y se calcula usando la volatilidad o calculando la volatilidad de esta cartera o este portafolio. Eh, y esto se hace con la fórmula que vimos antes, que es esta de acá. Pero sabemos que la volatilidad del activo libre de riesgo es cero, que como dice el nombre, activo libre de riesgo, o sea, no tiene riesgo asociado, su volatilidad es cero. Y nos queda que el peso del que nosotros le vamos a dar al activo o al portafolio I que nosotros elegimos va a ser eh, esto en el fondo. La volatilidad del portafolio por el portafolio total, este portafolio que es la mezcla entre el activo libre de riesgo y el activo normal, sobre nuestra volatilidad del portafolio elegido I. Y con esto nos va a quedar eh, una ecuación de la siguiente forma, que es esta que tenemos acá. Entonces vamos a tener esto más nuestra volatilidad del portafolio por nuestra prima por riesgo, que es esta diferencia de acá, dividido en nuestra volatilidad del portafolio I. Ya. Entonces, esto de acá, esto de acá se llama el Sharpe ratio, eh, que nos dice que en el fondo nos demuestra como cuál va a ser nuestro retorno excedente si es que asumimos uno en volatilidad en el fondo, en este activo I o portafolio I que elegimos anteriormente. Entonces, esto nos va a mostrar como la eficiencia en teoría del portafolio, o como qué portafolio nos va a dar un mayor retorno en el fondo, dada una volatilidad asumida. Claro, y tal como dice acá, eh, si es que tenemos mayor, si este ratio o sea, en el fondo, si el Sharpe ratio es mayor, tenemos como un mayor retorno excedente por unidad de riesgo total asumido. Es simplemente eso. Entonces uno normalmente está buscando los portafolios que tienen un mayor Sharpe rating. Ya, después entramos al Capital Market Line como tal, que como dijimos nace de esta fórmula acá, con la diferencia que nuestro portafolio I que vamos a elegir, este portafolio I de acá, este de acá y este de acá, eh, va a ser nuestro, en el fondo, portafolio de mercado, será igual al portafolio de mercado. ¿Qué es el portafolio de mercado? Va a ser el portafolio, o en el fondo el punto tangente entre nuestra frontera eficiente con nuestro Capital Market Line. En el fondo hay que hacer esta línea que está acá, que está dada por esta fórmula acá. Está acá. Entonces, el punto tangente entre esas dos rectas o entre esas dos líneas va a ser nuestro eh, portafolio de mercado.
Em, entonces el Capital Market Line siempre se usa cuando queremos o nos preguntan por construir fronteras eficientes o portafolios eficientes, perdón. Siempre que nos pregunten por portafolio eficiente usamos Capital Market Line. Portafolios eficientes. Ya. Entonces, eso es lo principal del Capital Market Line. Y el KPM también nace de la misma lógica que vimos antes, con la diferencia que el, el KPM, perdón, eh, nace o se usa más para una como valoración de activos individuales. O sea, valorización de activos individuales. Activos individuales. Y pongamos. Entonces, la única diferencia es que el KPM va a usar, va a ser para calcular el retorno de un activo I en específico, pero en vez de usar la volatilidad que usábamos antes, que era esta, vamos a usar un beta por la prima de riesgo. ¿Qué es este beta? Bueno, em, el beta es como eh, la sensibilidad que tiene el activo en este caso, el activo I que estamos valorizando, respecto al mercado. Por ejemplo, si es que el mercado, pongamos un ejemplo de un activo IX, o sea, uno cualquiera. Entonces, si el beta I va a ser, no sé, por ejemplo, igual a uno, significa que si nuestro mercado aumenta, no sé, 1%, nuestro activo I también va a aumentar un 1%. Si es que el beta es menos uno, ponte tú, menos uno, se va a mover en el sentido contrario. Entonces, como pueden pensarlo como este activo sigue los movimientos del mercado. Es básicamente eso. Em, ¿Cómo se calcula? Con esta fórmula acá, que va a ser la covarianza de mi activo I con el mercado, dividido en eh, la varianza del mercado. Y otra fórmula de usar o de hacerla es transformando la covarianza eh, en esto, por la correlación en este caso. Y me va a quedar esta fórmula acá, que esa incluye la correlación entre el activo I y, em, y el mercado. Y también tenemos un beta para valorizar activos, o sea, portafolios, perdón, para valorizar portafolios, que es el peso del activo I en el portafolio por su beta respectivo. Entonces, ese es el resumen. Entonces, KPM se usa para activos individuales, y el CML se usa para portafolio eficiente. Y todo esto nace en la lógica, como dije antes, de poder invertir el, una cartera de mercado, que va a ser el punto tangente entre el Capital Market Line y mi frontera eficiente, y invertir también en un activo libre de riesgo, que puede ser normalmente, no sé, un bono, etcétera. Entonces, dicho eso, vamos a ir a la pregunta uno. Ya entonces, en la pregunta uno nos dan un portafolio con dos activos, el activo A y el activo B, todas las siguientes características. Entonces vamos a tener eh, que el retorno del portafolio A va a ser 16%, el del B 12%, con su volatilidad correspondiente, que va a ser 10 y 20%. Y nos dicen que además la correlación entre los dos es de 0,3 y hay un 40% invertido en A y un 60% invertido en B. Y en la pregunta uno nos dicen calcular retorno esperado. Entonces, ¿cómo calculamos retorno esperado?
el retorno al portafolio, como vimos antes, va a ser una sumatoria de, o la ponderación entre sus pesos por sus retornos esperados correspondientes, que va a ser esta sumatoria ahí. Y sabemos que los pesos van a ser 40% porque nos dicen el enunciado y 60%. Entonces, reemplazamos, ¿no? Va a ser 0,4 para el portafolio A por el 16% más el 0,6 por 0,12. Entonces nos debería dar eh, aproximado un 13%. Entonces, ¿cuál es el retorno esperado en nuestro portafolio? Un 13% aproximadamente. Después nos piden calcular la varianza y su desviación estándar. Entonces, como vimos antes, para calcular la varianza, eh, usamos esa fórmula gigante que hace la sumatoria o doble sumatoria de WI por WJ por la covarianza entre los dos. Si no me equivoco. Sí, creo que es eso. Y J. O la otra forma que es más fácil, eh, que como tenemos dos activos, esto es simplemente esto. O sea, nuestro peso A al cuadrado más nuestro peso B al cuadrado. Perdón, peso A por nuestra volatilidad al cuadrado o varianza de A más el peso de B por su volatilidad, todo esto al cuadrado, más dos veces nuestro peso A por peso B por volatilidad A por volatilidad B por su correlación A como B. Aquí tenemos que reemplazarnos. Tenemos todos los datos. Tenemos el peso, tenemos la volatilidad y tenemos nuestra correlación que es 0,3. Entonces, reemplazando esto nos debería dar 0,4 cuadrado por 0,1 cuadrado más 0,6 2 2 por 0,4 0,6 por 0,3, que es la correlación entre los dos. Y esto nos da una volatilidad de, o sea, perdón, varianza primero de 0,018 aprox. Y si queremos calcular la volatilidad, esta es la varianza. Y la volatilidad es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, la volatilidad va a ser la raíz cuadrada de 0,018, que es igual a 13,7%. Entonces vamos a tener un portafolio con 13% de, em, claro, con 13% de retorno, 13,7% de volatilidad y 0,018 de varianza. Y por último nos piden, em, ya nos dicen, si es que deseamos que nuestro portafolio tenga un retorno esperado del 15%, ¿cómo se compondría el portafolio ahora? Entonces, cuando nos preguntan eso, nosotros lo que tenemos que hacer es em, calcular cuál sería el peso de este portafolio si es que tuviera un retorno esperado del 15%. Entonces, nosotros planteamos la típica ecuación, está acá, está ahí. Entonces, vamos a tener que nuestro nuevo portafolio, pongamos el portafolio prima, va a ser eh, el peso en A por nuestro peso A por su retorno esperado, más el nuevo peso B por su retorno esperado, que era 0,12, un 12%. Ya sabemos que esto acá es igual a 15%, entonces vamos a tener 0,15 va a ser igual a esto que teníamos acá. Y como más encima sabemos que em,
Tenemos dos activos. Sabemos que W va a ser igual a uno menos WA. Entonces vamos a tener WA por 0,16 más uno menos WA por 0,2. Y si despejamos WA, nos va a quedar que nos va a quedar 0,15 menos 0,12 dividido en 0,16 menos 0,2. Y esto es igual a 0,75. O sea, ¿qué nos está diciendo esto? Que eh, tenemos que componer nuestro portafolio con un 75% al activo A, y el resto que va a ser un 25% al activo B. Y eso es la B1. Entonces, vamos a tener, siempre nos van a dar datos como retornos, volatilidades, y nos van a pedir calcular, no sé, eh, retorno esperado del portafolio, volatilidades, cambio en el portafolio, etcétera. Ya, la P2 después nos dicen lo siguiente, desde Capital Market Line. Ya. Entonces, ¿qué nos dicen? Tenemos una cartera de mercado que renta un 10% con su volatilidad del 13%, y nos dicen que la tasa libre de riesgo es un 5%. Ya. Entonces, lo primero que nos dicen es parametrizar esta Capital Market Line en esta economía. Entonces, recordando lo que era la fórmula o la ecuación de la Capital Market Line, era la siguiente. Es nuestro retorno esperado por el activo libre de riesgo más nuestra volatilidad de P, partido nuestra volatilidad del mercado, por la prima de riesgo en este caso. La prima de riesgo, esta diferencia de acá. Entonces, ¿qué datos tenemos? Tenemos este de acá, retorno libre de riesgo. Tenemos la volatilidad del mercado, que es un 13%, y tenemos el retorno esperado del mercado, que es un 10%. Entonces, la parametrización de esta Capital Market Line va a ser de eh, 5% acá, más esta de acá, que va a ser volatilidad del portafolio dividido en 13% por la prima de riesgo, que va a ser 10% menos 5%. Y si hacemos los cálculos, esto va a ser igual a 5, o 0,05 más volatilidad del portafolio por 0,384. Eh, y esa es la parametrización en este caso de esta economía, como nos piden. Después nos dicen, ¿qué rentabilidad exigiría una inversión que presenta una volatilidad del 20%? Aquí básicamente tenemos que calcular esta rentabilidad suponiendo que nuestro portafolio tiene una volatilidad del 20%. Entonces nosotros lo reemplazamos, ¿no? Nos va a quedar eh, lo siguiente, más el 20% por 0,384. Y esto nos va a dar una rentabilidad esperada eh, de 12,6%. Entonces, nuestro portafolio eficiente va a decir, si queremos tener si es que nuestra volatilidad es de 20%, nuestro em, portafolio tiene que rentabilizar un 12,6%. Después nos dice, con los datos que posee, ¿cómo replicaría la inversión anterior? Ya, y acá nos están pidiendo
cómo compondríamos nosotros la inversión, en el fondo, cuánto invertiríamos en el activo normal, en el activo, o sea, en el activo normal, en el portafolio de mercado, y cuánto invertiríamos en el activo libre de riesgo. Y aquí lo que tenemos que hacer es, bueno, sabemos que, o sea, sabemos la parametrización de esta economía, y sabemos cómo, por lo que vimos en el resumen, que el, la volatilidad del activo libre de riesgo es igual a cero. Eso implica que nuestra volatilidad del portafolio va a ser W cuadrado por W del mercado cuadrado. Y esto nos va a dar que nuestro W va a ser igual a em, lo siguiente. Esto acá. Y tenemos estos dos datos. Entonces nuestra volatilidad, como dijeron antes, es 20%, en el mercado un 13%, y eso nos va a dar un peso de 1,54. Entonces tenemos que invertir un 154% en la cartera de mercado y tenemos que invertir un menos 0,54 en la cartera libre de riesgo, como portafolio en activo libre de riesgo. ¿Qué significa esto? Que nos vamos a endeudar a la tasa libre de riesgo, endeudarnos un 54%, y con esta plata nos vamos, en el fondo vamos a comprar el 54% extra en la cartera de mercado. Y ese va a ser nuestro portafolio eficiente. Entonces nosotros, si es que vemos la gráfica que les mostré antes de retorno esperado por volatilidad, vamos a tener la frontera eficiente acá. Este va a ser nuestro capital market line. Entonces nosotros en teoría vamos a estar parados como en este lado de acá, este lado de acá. Pasado nuestra cartera de mercado para arriba. Entonces, pasada la cartera de mercado para arriba significa que nosotros estamos apalancados, em, y estamos invirtiendo más de un 100% en la cartera de mercado. Y después nos queda la pregunta 3 que nos dice lo siguiente. Entonces vamos a tener un portafolio donde vamos a invertir en dos activos, el A y el B, y también en el activo libre de riesgo. Entonces tenemos los datos, tenemos las correlaciones de cada uno, sus volatilidades correspondientes y los retornos. En este caso solo tenemos retorno de la cartera de mercado, que es RM, y el activo libre de riesgo. Entonces la pregunta uno nos dicen, ¿cuáles son los retornos esperados de las acciones? Entonces, perdón. Después nos dicen, supongo que las personas pueden pedir prestado y prestar la tasa RF, que es la tasa libre de riesgo, y que el modelo KPM se cumple. Después nos dice que tenemos invertido 200.000 en la acción A, 200.000 en la acción B y 100.000 en el activo libre de riesgo. Ya, dicho eso, sabemos que se cumple KPM. Entonces se cumple KPM, que son unos supuestos que se tienen que cumplir. Entonces podemos usar KPM para encontrar cuál es la rentabilidad esperada de cada el activo A y el B. Entonces podemos, para el activo A, vamos a tener que nuestro retorno esperado de A va a ser RF, que sabemos que es 0,4%, más nuestro beta A. Beta, que es la sensibilidad por la prima de riesgo. Ya, en este caso, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría encontrar nuestro beta, beta A, que se calcula como dijimos antes, que era, em,
En el fondo nuestra volatilidad nada por la correlación de A, M, en el fondo nuestra correlación de A con el portafolio de mercado o cartera de mercado, dividido en la cartera de mercado o la volatilidad de la cartera de mercado. Entonces, tenemos todos estos datos, sí, nos los dan acá arriba. Entonces vamos a tener que nuestra sensibilidad de A va a ser 0,3 por, perdón, va a ser, claro, 0,3, que va a ser nuestra volatilidad en A, por 0,6, que es la correlación, dividido en 0,2. Y esto nos va a dar una sensibilidad de, o un beta de 0,9. Y para B es la misma historia. Entonces nuestra sensibilidad en B va a ser nuestra volatilidad en B por la correlación de B con el portafolio de mercado o cartera de mercado, dividido en la volatilidad de la cartera de mercado y reemplazando nos queda lo siguiente: 0,25 por 0,8, 0,2, esto nos va a dar 1. Entonces, ¿qué nos dicen estos betas? Que en el fondo la sensibilidad de B son parecidas y que si en el fondo como los movimientos de nuestros dos activos van a ser muy parecidos a los movimientos del mercado en este caso. Entonces ahora, para calcular los retornos, reemplazamos la fórmula que vimos acá arriba. Entonces nuestro retorno nada va a ser 0,04 más 0,9 en este caso por la prima de riesgo, que va a ser en el fondo, la prima de riesgo va a ser 13% menos 0,4. 0,13 más 0,04. Esto igual a 0, o sea, nuestra prima de riesgo es 9% y nuestro retorno esperado en el portafolio A es 12,1%. Y para el portafolio B va a ser 0,04 más 1 por 0,09. Y esto nos va a dar un 13% de rentabilidad esperada para el portafolio B. Después nos piden cuál es la varianza del beta del portafolio. Y entonces, la varianza del portafolio, en este caso vamos a tener tres activos. O sea, vamos a tener el activo libre de riesgo, el activo A y el activo B. Pero sabemos que el activo libre de riesgo no tiene riesgo, entonces su volatilidad es cero. Entonces vamos a tener que usar la típica fórmula que va a ser peso al cuadrado por volatilidad al cuadrado. Más. Esta es la que usamos anteriormente en la pregunta 2 más 2 por volatilidad, volatilidad B por sus correlaciones. Ya entonces, ¿qué nos falta acá? Lo único que nos falta son los pesos. Nos dan cómo están, o sea, nos dan cuánta plata tiene invertida cada uno, pero no sabemos el peso. Y es cosa de calcularlo, entonces tenemos que em, el capital completo que tenemos es de 200 más 200 de 500.000. Y tenemos 200.000 invertidos en portafolio A. Entonces esto nos da un 40% invertido en el activo A. Lo mismo en el activo B, que es un 40% también. Y el resto va a estar, que es un 20% que va a estar en el activo libre de riesgo. Entonces, si reemplazamos los datos, nos va a dar que nuestro portafolio, o nuestra varianza del portafolio va a ser eh, si reemplazamos todos los datos, nos debería dar 0,034 de varianza. Em, y después que nos piden, eh, la, nos piden el beta del portafolio. Entonces tenemos la varianza
Y el beta portafolio, y como dijimos antes, va a ser la ponderación de los pesos por sus respectivos eh, betas de cada activo. Entonces, nuestro beta del portafolio va a ser WI por beta I. Y aquí lo mismo que antes, el portafolio o el activo libre de riesgo no tiene riesgo asociado, entonces el beta también va a ser igual a cero. Y nos va a quedar que 40% en el caso del activo A por su beta, que es 0,9, más 40% que es del activo B por 1. Y esto nos va a dar un beta de 0,76. Entonces, esta es la sensibilidad de nuestro portafolio completo respecto al mercado. Y por último nos preguntan, eh, dice, supongan que también puede invertir en el portafolio mercado. Encuentra el portafolio eficiente que tenga la misma desviación estándar que su portafolio, o sea, la raíz cuadrada de 0,034, eh, pero que tenga el retorno esperado más alto posible. O sea, tiene que ser parte de la frontera eficiente. Y después nos dicen, ¿cuál es el retorno esperado de este portafolio eficiente? ¿Cuáles son los activos que componen este portafolio eficiente y en qué proporciones de su riqueza? Ya, entonces nos están hablando constantemente de un portafolio eficiente y que tiene que tener para cierta volatilidad el mayor retorno esperado posible. Entonces aquí usamos el Capital Market Line o CML. Entonces, recordando la fórmula, va a ser parecida al KPM, pero con la volatilidad en vez del beta. Entonces vamos a tener esto por la primera riesgo. Hacer Capital Market Line. Entonces, lo primero que nos preguntan es cuál es el retorno esperado. Entonces, sabemos la volatilidad, que si le sacamos em, en el fondo la volatilidad P, va a ser la raíz cuadrada de 0,034, y eso es igual a 18,4%. Entonces, tenemos todos los valores, podemos llegar y reemplazar, y esto nos da eh, un retorno esperado de 0,184 dividido 0,2 por 0,09, que es la prima de riesgo, y esto nos da una rentabilidad de un 12,28%. Después nos dicen, em, ¿cuáles son los activos que componen este portafolio eficiente? Bueno, el portafolio eficiente sabemos que es la combinación entre eh, el portafolio o la cartera de mercado y un activo libre de riesgo, pero nos están preguntando cuánto pondera cada uno. Entonces podemos usar la misma fórmula de retorno esperado al portafolio, que va a ser el peso de la cartera por la cartera de mercado por su eh, retorno esperado y el peso también de la cartera libre de riesgo o el activo libre de riesgo, que va a ser eso. Entonces, conocemos nuestro retorno esperado al portafolio, que es 12,28%. Conocemos el retorno esperado de la cartera de mercado y del activo libre de riesgo. Entonces, reemplazamos y tenemos que encontrar el W, que va a ser, tenemos 12,28% acá, ahora W por 13% más por 4%. Si despejamos nos va a dar que el W es igual a 0,92 y el 1 menos W, que hace el peso que nosotros le vamos a dar a la cartera libre de riesgo, al activo libre de riesgo, va a ser un 0,08. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Invertir un 92% al mercado y un 8% al activo libre de riesgo. Entonces, libre
Y eso es. Entonces, siempre que nos preguntan por portafolio eficiente, nosotros siempre tenemos que usar la Capital Market Line, y el KPM se usa solo para valorizar activos individuales, que en vez de tener la fracción que tiene el Capital Market Line, que es este de acá, esta fracción de acá, que es la volatilidad del portafolio y la portafolio dividido en la volatilidad de la cartera de mercado, va a tener un beta ahí que va a ser la sensibilidad respecto al mercado. Y eso sería.